en los tratamientos médicos mediante el uso de aparatos electrónicos y mecánicos, reduciendo así los riesgos en la atención de los pacientes. Prácticamente un claro ejemplo de este avance paralelo es denominado la ingeniería biomédica, que se va a encargar del armado, del ensamblaje de las bombas de infusión, que estas a su vez se han ido desarrollando y convirtiendo en la mejor alternativa para la infusión de las sustancias, ya que las sustancias sean administradas intravenosas, como ser los sueros, los analgésicos, anestésicos, ¿no? En los pacientes que se encuentran en las unidades de terapia intensiva, lo que es la alimentación. Sí, con eso vamos a dar un poquito de introducción, prácticamente qué beneficios nos va a dar lo que es el uso de bombas o de equipos de infusión. En este caso, como introducción, podemos decir que la seguridad del paciente constituye actuar una prioridad de los sistemas sanitarios. Prácticamente evita lo que son los errores en la medicación y los acontecimientos adversos prevenibles pública con importantes repercusiones, no solo desde el punto de vista humano, sino así desde el punto de vista asistencial, económico, sino que también esos errores van a generar desconfianza de los pacientes en el sistema, que van a dañar la imagen de los profesionales y también de las instituciones sanitarias donde cada uno desempeña sus funciones. En relación con la evolución de la tecnología, podemos decir que ha habido una implementación exitosa y la optimización de estos sistemas pasa a ser el primer lugar por una adecuada elección de las bombas de infusión. Es decir, todo personal de salud que esté equipando un área, ya sea de emergencia, sea de terapia intermedia, sea de terapia intensiva, tiene que tener conocimiento acerca de qué bombas va a solicitar para su servicio, cuáles le van a ser útiles, qué características, qué descripciones tiene cada equipo con el que vamos a emplearlo prácticamente. Entonces debemos tener una adecuada elección de las bombas de infusión. Prácticamente durante su fase de adquisición, lo que se debe evaluar principalmente son las características de las diferentes bombas que existen en el mercado, y hay que tener en cuenta numerosos factores, como ser principalmente la capacidad de las farmacotecas, la posibilidad de crear diferentes perfiles en el área clínico, el registro de eventos y la facilidad de la explotación, así como la conectividad con el resto de los sistemas informatizados del hospital. Es decir, el objetivo de aquí, no sé a qué tiempo más, es de que estas mismas bombas que se usan en los servicios de terapia intensiva tengan un sistema que vayan monitorizados en un central de monitorización, en un central de enfermería prácticamente. Ese es el objetivo, y creo que a través del avance de la tecnología es lo que se está logrando. También la tecnología ha dado la posibilidad de la conexión inalámbrica. Comentarles que estas bombas no solamente funcionan a la toma de corriente, sino que así tienen una batería autonómica que tiene una duración, dependiendo de la marca, dura una vez que esté bien cargado y nosotros tengamos que transportar o de referir a algún paciente crítico, va a tener una autonomía de entre 4 a 6 horas. Mucho depende de la marca, y también si el equipo es nuevo, te dura 6 horas, pero si el equipo está usado, el tiempo de vida del uso de la batería va a irse acortando, al igual que es como los celulares, la computadora, etcétera, que se podría decir. Esto nos va a ayudar prácticamente a administrar volúmenes reales o volúmenes determinados, ya sean mínimos o sean volúmenes mayores, en tiempo real. Va a haber una facilidad del uso y también va a haber un soporte técnico. Hay que tomar en cuenta también de que vienen costos asociados, ¿no? Estas bombas, prácticamente todo equipo, todo dispositivo médico tiene un mantenimiento por la empresa quien lo trae las bombas. Generalmente los mantenimientos se hacen cada 6 meses, 2 veces al año, muchas veces o en algunos casos vienen con error de fábrica, entonces también donde la garantía lo va a correr la empresa. Es por eso que nosotros debemos conocer las características, el funcionamiento, para una vez habilitar en la atención del paciente.
Continuando con la definición, vamos a ver una serie de definiciones. Prácticamente esta primera parte va a ser algo tedioso, vamos a hablar mucho de teoría, pero cabe mencionar de que tener presente lo que son los conceptos de eh, de cada parte, de cada dispositivo, es muy beneficioso prácticamente para nuestro conocimiento. Así vamos a saber o vamos a recordar qué es lo que estamos tratando de enseñarles. Prácticamente como una primera definición yo lo tomaría que la bomba de infusión es un dispositivo de infusión y sus líneas o sed desechables se usan generalmente para suministrar fluidos o fármacos en solución al paciente, ya sea por vía intravenosa, puede ser epidural, parenteral o enteral. Generalmente se administran medicamentos que tienen un riesgo muy elevado de causar daños, que pueden ser mortales cuando se produce un error al administrar estos medicamentos. Ahora, viendo eso, vamos a ver qué es el riesgo. El riesgo es la vulnerabilidad ante un potencial de perjuicio o daño para las unidades, personas, organizaciones o entidades. Cuanto mayor sea la vulnerabilidad del riesgo, es cuando va a haber un perjuicio más grande para el paciente. Es decir, de que todo personal que vaya a emplear lo que son las bombas de infusión, ya sea una jeringa o las volumétricas, debe tener un previo conocimiento, una previa capacitación para saber para qué sirven, cómo se abren, cómo se usan, qué dispositivos, qué accesorios tienen. Entonces, de esa manera y saber qué medicamentos vamos a administrar. Ayer prácticamente el doctor Gutiérrez les hablaba de los vasopresores, les hablaba algo de la sedación. Les voy a hacer un poquito de énfasis. No vamos a redundar nuevamente el tema, pero tenemos que saber qué medicamentos vamos a pasar por este tipo de equipos. Como otras definiciones tenemos cuál es prácticamente la medicación. Eh, prácticamente es una sustancia, ¿no?, que viene en una forma farmacéutica, que está presentado ya sea para uso industrial, uso clínico, está destinado para su utilización en las personas, animales, generalmente para que nos permitan crear un mejor efecto farmacológico de sus componentes. Es decir, existen antibióticos para cortar las infecciones, existen vasopresores para aumentar la presión, existen medicamentos insulínicos o lo que es la insulina para regular la glicemia del paciente en sangre. Entonces, prácticamente cada fármaco, cada medicamento tiene su función que cumplir en el organismo del ser humano que requiere de estos medicamentos. Como otra definición vamos a mencionar lo que es la vía intravenosa, que prácticamente todos sabemos que es la administración de sustancias líquidas directamente en una vena a través de una jeringa o un tubo de catéter que se inserta en la vena, permitiendo el acceso al torrente sanguíneo para suministrar líquidos y medicamentos. Bueno, puede ser intermitente o puede ser continua prácticamente. Ahora, las formas de administración de la medicación prácticamente son los procedimientos por el cuales se van a proporcionar un medicamento de forma segura y exacta, como lo es la bomba de infusión prácticamente para garantizar la seguridad del paciente. Debemos saber si vienen en frascos, si se reconstituyen, si vienen en ampollas, si vienen en sueros, si se va a administrar por bomba de jeringa, si se va a administrar por bomba volumétrica. Entonces también se debe conocer la presentación, en qué cantidades de soluciones líquidas, ya sean cristaloides, de que tengan algún electrolito, se debe preparar estos medicamentos. Bien, nuevamente comentándoles de que existen dos accesos venosos. Uno es el periférico, prácticamente se encuentra, puede ser en el dorso de la mano, en el área radial, cubital, prácticamente donde esté alejado del corazón, lo diremos en ese término para que todos puedan entender. Ahora también existe otro acceso venoso que es el central,
que prácticamente es el uso de un catéter flexible que tiene un diámetro específico que va a ser insertado a través de una técnica estéril o procedimiento por la vena yugular, la subclavia, puede ser en otros casos hasta por la femoral que se administra el acceso venoso. Es decir, que va a entrar al corriente sanguíneo o a la circulación mayor que va a estar más cerca al corazón o que va a llegar ese medicamento más rápido al corazón. En relación con el catéter, podemos decir que es un dispositivo o una sonda plástica minúscula que prácticamente tiene entre 10 y 20 milímetros, debe ser compatible, es radiopaca, que puede ser suave, rígida, viene prácticamente de diferentes materiales el catéter, pero el que utilizamos es compatible con el organismo del ser humano. ¿Por qué? Porque los equipos de suero, que lo vamos a ver más adelante, tienen otras características, son de PVC, son segmentos siliconados, entonces también hay que tener en cuenta qué dispositivo o qué acceso nosotros vamos a tomar para administrar los medicamentos. En el catéter venoso periférico prácticamente es un conducto tubular más corto, más flexible. ¿Cuál va a ser nuestro catéter venoso? Van a ser las bránulas que antes otros conocían o antes se usaba lo que eran las maripositas, ¿no es cierto? Ahora se utilizan bránulas de diferentes calibres, ya sea un 22, un 24, en los adultos un 18, un 20, llegamos a utilizar hasta un 16 o un 18 en caso de que tengamos pacientes choqueados. También este está elaborado con un material biocompatible, es radiopaco, si se han fijado, es según la marca, en la marca Brown, es tipo lechosa, justamente esa parte distal del catéter, y en las marcas de Safeletti es media transparente, es radiopaca, parece como si fuera entre transparente y un color opaco. Se utiliza generalmente para la infusión de la solución intravenosa al organismo a través de la vena distal, generalmente los catéteres cortos, y los catéteres o dispositivos largos se utilizan para la vía central. En relación con el equipo de administración, aquí me dice el aluminio ámbar. Prácticamente el color aluminio ámbar, como ustedes pueden ver en la imagen a su derecha, es de color ámbar. Bueno, prácticamente son translúcidos los equipos de suero que se usan con frecuencias, pero ¿cuándo van a utilizar estos equipos de administración radiopacos o color ámbar? Generalmente se usan los pacientes que van a recibir su tratamiento oncológico, entonces su quimioterapia, para evitar, proteger todo el segmento, o muchas veces nos dicen, colóquenle complejo al suero y hay que proteger, pero también hay que ver la fotosensibilidad del medicamento, si nosotros podemos hacer eso con el equipo, que sería bastante tedioso, ¿no? Podemos contar con este equipo ámbar, que también todos los equipos que van a ingresar al torrente sanguíneo son estériles, está libre de microorganismos. Ahora, como otra definición, mencionando el evento adverso. ¿Qué es el evento adverso? Es un incidente que ocurre como consecuencia del proceso de la atención médica y se puede producir un no daño al paciente. Entonces son prácticamente situaciones o incidentes que se pueden dar durante el turno. Es decir, que se me ha acabado el medicamento o ya está acabando el medicamento de la jeringa y la alarma sonora de la bomba, ya sea volumétrica o jeringa, me está sonando. Entonces nosotros vamos, no nos estamos fijando bien ni qué alarma es, lo único que vemos es que el medicamento está concluyendo, agarramos, no cerramos ni el rubinete o el carrete de seguridad del equipo, entonces vamos, o sin cerrar directamente lo flashamos al paciente, entonces le producimos lo que es taquicardia muchas veces, o bien lo sedamos al paciente, o también en el caso de los vasopresores, al administrar esos volúmenes mayores de medicamentos vamos a producir una hipoperfusión distal. Entonces son esos los eventos adversos que pueden ocurrir al no nosotros estar trabajando con los 5 sentidos. También hay que conocer lo que son las llaves de paso. Las llaves de paso hoy en día son bastante conocidos, que también tienen la imagen a la derecha. Estas son las llaves de 3 vías cortos. Generalmente en las vías centrales existen 3 lúmenes, el lumen blanco, el amarillo, el color azul.
Entonces, siempre se van a dar cuenta de que existen tres ramas y por la rama media es donde se va a administrar lo que es la solución madre, la solución de base, y es donde se debe estar justamente acoplado estos dos rubinetes pequeños. No se coloca llaves de 3 vías con alargador largo. ¿Por qué? Porque vamos a contaminar lo que es la vía central prácticamente. Entonces hay que tomar en cuenta también cuándo utilizar la llave de 3 vías. Es muy común utilizar en los pacientes que estamos ingresando por la emergencia, colocar una llave de 3 vías. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nos ayuda a evitar de que cometamos accidentes. Uno, accidente laboral, que sería el pincharnos con una aguja contaminada principalmente, o dañar lo que es el caucho del mismo equipo de suero, porque dependiendo también de las características, de las marcas de los equipos de suero, entonces tiene un tapón de caucho que son cicatrizables, pero hay otros de que no son cicatrizables. Entonces lo que hacemos es romperlo, rasgarlo la gomita, y la solución va filtrando a través de ese caucho. Como otro concepto tenemos lo que son las soluciones de alto riesgo. ¿Será que alguien me puede decir a qué consideramos soluciones de alto riesgo? Tenemos ya un ejemplo ahí como imagen. Tal vez alguien quisiera aportar algo más o por qué se denominan soluciones de alto riesgo. Hola. Hola. Para responder pueden prender sus micrófonos, no hay ningún problema. Gracias. Hola, Alice. Hola. Hola. Tal Tal vez vez podemos, alguien se anima. ¿cómo está? Buenas tardes, Licen. Tal vez podemos ver a las soluciones que tienen que tener rigurosa observación, como los vasoactivos que estábamos el día de ayer tocando. Sí. Pueden llevarnos a una necrosis, ¿no? Si es que no se ve adecuadamente, tener alguna complicación. Es así, doctor. Está correcto. Su respuesta es un claro ejemplo prácticamente. Entonces, las soluciones de alto riesgo prácticamente son las que van a ofrecer mayor posibilidad de complicaciones iatrogénicas, prácticamente por su osmolaridad, su pH y el efecto terapéutico que usted dijo que puede provocar. Sería una necrosis, ¿no? Otro que nos puede provocar taquicardias prácticamente. Entonces, en vez de hacerle nosotros un favor al paciente en la atención de salud, o coadyuvar a la recuperación del paciente, lo que vamos a hacerlo es mandarlo arriba, o prácticamente sería un deceso. Es por eso que hay que tener cuidado y tener en cuenta cuáles son las soluciones de alto riesgo. En las soluciones intravenosas, generalmente, como concepto podemos decir que es la preparación líquida y estéril, cuyos componentes pueden ser electrolitos, nutrientes, pueden ser fármacos, antibióticos, generalmente contenidos en envases para ser administrados a través de un catéter venoso periférico y central. Como les iba mostrando, aquí tienen la imagen de un acceso venoso periférico, que va a tener un catéter corto, de aproximadamente va entre 5 y 7 centímetros, de acuerdo al diámetro y la longitud que tenga el catéter o la bránula. ¿Por qué? Porque la aguja se retira y solamente queda la parte del catéter que se va conectando hoy en día. Y en relación con la central, entonces vamos a hacer una conexión, o se hace la inserción del catéter a la circulación mayor a través de accesos venosos grandes que van a ir directo al corazón. Como aquí en la imagen se ve en la vena subclavia, puede ser por la yugular. Y tenemos acá prácticamente, no sé si observan, la fijación de la vía central.
También tenemos como otra definición es la terapia de infusión intravenosa, que prácticamente es la infusión de sustancias químicas medicamentosas o sanguíneas al torrente circulatorio con fines diagnósticos, terapéuticos y profilácticos. Bueno, prácticamente viendo ya lo que han sido los conceptos, los cuales nos van a permitir abordar el manejo de las bombas o de los equipos de infusión, tenemos como objetivo general que el profesional clínico adquiera conocimientos básicos sobre las prácticas, la terminología y los procedimientos médicos necesarios para el monitoreo de los pacientes en estado crítico, donde vamos a usar más las bombas, sean volumétricas o sean las de jeringa. Vamos a utilizar en la unidad de terapia intensiva, como nos muestra claramente esta imagen, en la unidad de cuidados intensivos nosotros llegamos a manejar un número de bombas a razón de 6 u 8 bombas, entonces debemos estar pendientes qué bomba se acaba, qué bomba nos está dando la alarma, si está bien conectado, si es el lumen correcto por el cual está ingresando, qué pasa si se mezcla con un medicamento, con otro, hay que tener cuidado de que se precipiten. Entonces, prácticamente es un cuidado más personalizado que podemos dar. Y también la administración va a ser de que el volumen o los flujos que cada dispositivo esté ingresando al paciente sean lo programado y sean lo exacto justamente para el beneficio del paciente. Como primera parte, vamos a hablar un poquito acerca de las bombas de jeringa. Las bombas de jeringa. ¿Alguien me puede decir qué son las bombas de jeringa? Hola. Bueno, prácticamente las bombas de infusión se consideran a las bombas de jeringa y a las bombas volumétricas. Las bombas de jeringa nos van a dar volúmenes de soluciones o medicamentos que sean mínimos. El mínimo sería o que va a permitir cargar la preparación hasta 60 ml o 50 ml. El volumen que se puede administrar con las bombas de jeringa son entre 1 cc hasta 200 ml, pese que la jeringa sea de 200 ml. Ese es el volumen que nosotros podemos infundir con este tipo de dispositivo. Como insumos médicos, principalmente hay que conocer qué insumos médicos vamos a tener para el funcionamiento de la bomba de jeringa o con qué materiales nosotros debemos contar o debemos tener para utilizar o emplear la bomba de jeringa. Principalmente en el caso de las terapias intensivas, en su gran mayoría contamos con las jeringas de 50 ml, de 50 ml, 60 ml, dependiendo de la marca prácticamente. No debemos olvidarnos las partes de la jeringa. Parece algo loco y me estaban diciendo de que ¿por qué debemos saber las partes de las jeringas? Bueno, la imagen lo tengo para que recordemos cuáles son las partes de la jeringa. ¿Por qué? Porque nosotros cuando pidamos o hagamos nuestra solicitud a farmacia o en X caso mandemos a comprar al familiar, entonces debemos darle las características correctas de la jeringa que vamos a emplear en el equipo. Bueno, prácticamente en relación con las partes de la jeringa principalmente cuenta con un capuchón, como ven aquí en la imagen. También tiene una jeringa, una aguja, y en la punta de la aguja cuenta con un bisel. También cuenta con la parte del pivote, tiene un pistón de hule y lo que llamamos esta parte cónica, que otros lo llaman como tubo o cilindro. También otra parte de la jeringa es el émbolo y esta parte es el apoyo. Ahora aquí yo les muestro dos tipos de jeringas. Prácticamente
Este es de la marca Nipro y este es de la marca Brown. ¿Alguien me podría decir cuál es la diferencia de estas dos jeringas? Ambas son de 50 ml, es lo que les puedo adelantar. Tienen hasta una capacidad de 60 ml. ¿Cuál sería la otra diferencia? ¿Cuál de estas dos jeringas solicitaríamos para su uso? Los pivotes son diferentes. Los pivotes. Listo. ¿Qué más? ¿Alguien más? ¿Están de acuerdo todos? Bueno, esto de las jeringas parece algo sin importancia, pero en cierta manera sí. Lo que dijo el doctor es correcto. Es la diferencia de los pivotes. Ahora, ¿cuál de las jeringas nosotros vamos a pedir para emplear con la bomba de jeringa? Esa es la consulta. Las de Brown. Las de Brown. Ya, muy bien. ¿Por qué? Porque una es para el uso de bombas de infusión específicamente y el otro es para nutrición enteral. Sí. Gracias, Rocío. Eso es muy cierto. Las bombas de jeringa, vamos a utilizar las bombas de Brown. También vienen las jeringas de Dove. Y más que todo nos vamos a guiar nosotros por el pivote. Prácticamente es un cono. Este sistema se llama Luer Lock. Es un sistema a rosca que nos va a permitir que nosotros hagamos la conexión con el perfusor, sea de 50, 70 centímetros. Que posteriormente se va a conectar a una de las llaves de 3 vías y se va a administrar el medicamento. En el caso de la jeringa Nipro, como aquí vemos también en la otra marca existe con las mismas características. Sí, es para alimentación enteral, pero nos va a servir para las alimentaciones en pacientes con sonda nasoyeyunal. Muchas veces no nos sirve con la nasogástrica porque hay que ver que la punta es cónica. Aparte de eso, otro insumo que nosotros vamos a emplear para el funcionamiento de la bomba de jeringa es el perfusor o el extensor de 50 o 70 centímetros, que también tiene las mismas características. Prácticamente tiene una parte distal y una parte proximal. Esta parte proximal también es el sistema Luer-Lock que se va a acoplar de manera fácil a esta jeringa de Brown. Entonces es a manera de rosca, es como ver los equipos de suero normales y que nos va a ayudar una seguridad o que haya alguna fuga o se suelte la jeringa o lo jalemos la bomba. Entonces hay que tomar también en cuenta. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que en muchas de las instituciones no contamos con este equipo. ¿Por qué? Porque cuando nos traen bombas, equipos nuevos, estos vienen con una cantidad limitada, es decir, te pueden traer 20, te pueden traer 30, hasta 50 piezas, pero como son desechables, lo vas a usar con un paciente, va a pasar los 7 días, como nos dice la norma, que debemos manejar todo equipo y posterior a los 7 días se hace el cambio de los equipos. Bueno, si es periférica también se va a volver a recanalizar al paciente, a menos que sea central, que este va a tener una duración o una permanencia viendo los signos que nos pueda presentar mayor a 15 días. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, yo les voy a comentar. Al no contar nosotros con este tipo de equipo médico, que es el extensor, el perfusor, adaptamos. Muchas veces no sabemos cómo adaptar. Este es un equipo de suero normal. Es el universal que prácticamente se utilizan en todas las instituciones. También vienen de las diferentes marcas. Entonces, lo único que nosotros hacemos es cortar en la parte inferior del gotero en forma oblicua. Entonces vamos a tener esa posibilidad de ensanchar el diámetro del equipo de venoclisis y poder conectar la jeringa de infusión.
Entonces sería prácticamente un salvavidas que tuviéramos en relación con los materiales y nosotros poder emplear la bomba de jeringa o hacerlo funcionar de una manera adecuada. Ahora, pasando a los medicamentos para el funcionamiento de la bomba de jeringa. Las bombas de jeringa